Bueno, corrección de parciales. Voy a ponerme seria con este tema porque entiendo que es un tema importante para ustedes. En este video voy a tratar de plantearles algunas cuestiones generales del parcial para que vean cómo fue el proceso de corrección y qué cosas pueden mejorar para el recuperatorio en el caso de que hayan desaprobado, para obtener mejor nota para el segundo parcial también. Les digo que no se desanimen, que como decíamos antes, esta es una instancia de evaluación, que tienen recuperatorio, que de esto, si no les fue del todo bien, pueden aprender para la próxima hacerla mejor, y me parece que hay una parte importante que pueden resolver fácilmente para el segundo parcial. Creo que ya lo dije recién, pero lo repito, la segunda parte es más fácil, es más accesible, así que nada, no se desanimen, no se desalienten. Continúen con la materia y van a ver que en el recuperatorio les va a ir mejor, y espero que puedan tener en cuenta estas cuestiones que voy a marcar ahora porque de verdad, como les decía, creo que les puede ayudar mucho para la segunda parte y también para el resto de la vida universitaria, porque hay algunas cuestiones básicas que tienen que ver también con empezar en esta situación atípica y con que es el primer año y la primera materia o las primeras materias de la carrera universitaria. Les pido que se queden hasta el final, me siento toda una youtuber diciendo esto, pero para el final del video voy a mostrarles una cosa que me parece que es muy gráfica para entender algunos de los errores básicos que se hacen en el parcial, que les pueden servir y que además por ahí hasta les resulta divertido verlo cómo se plantea esto en términos prácticos. Voy a plantear 5 grandes cuestiones que hay que tener en cuenta para mejorar para la próxima. Y voy a ir de aquellas que tienen menos complejidad para ser modificadas a aquellas que tienen más complejidad porque por ahí son más conceptuales o más difíciles de trabajar, pero que de todas formas me parece que se puede. No sé si lo dije ya 50 veces, pero lo repito. Entonces, en primera instancia está la cuestión de cumplir con la consigna. Es decir, lo primero que se pedía o lo primero que nos encontramos cuando nosotros agarramos su parcial era el nombre del archivo. Y lo que pedíamos era que tuviera determinadas características donde aparecía su nombre y su DNI. Había parciales que no tenían esa nomenclatura que habíamos pedido, y la verdad es que ya es como una forma de empezar la corrección del parcial con el pie izquierdo. Piensen que tanto en este parcial como en muchos de los que vengan a lo largo de su carrera, si no en todos, porque a veces corrige el aula virtual, el que está corrigiendo es un ser humano. Entonces predisponerlo mal a ese ser humano que está corrigiendo a que ya no cumplió con eso tan básico que pedíamos es una lástima. Más allá de que después no baje nota, es una forma extraña por lo menos de empezar el parcial. Así que bueno, recuerden eso, que es básico, de leer bien varias veces lo que se pedía, las instrucciones que habíamos dado para el parcial. En segunda instancia, el tema de, dentro de esto de cumplir con la consigna, el tema de la letra, el interlineado y el tamaño de letra. No se cumplió con eso en el parcial, no sabíamos a veces si era por una cuestión de querer escribir más, de no haberse dado cuenta, de un descuido, o sea, nosotros no teníamos forma de comprobar de por qué se había hecho eso. Entonces, acomodábamos el texto a la letra que se pedía y lo que quedaba por fuera de la extensión pedida no se consideraba. Esto teniendo en cuenta que es injusto para los demás, que hicieron todo un esfuerzo para meter eso que querían decir en una carilla o en 2 carillas para la segunda pregunta, y permitir que otros se puedan explayar, sea por un descuido o por el motivo que sea, que no podemos tampoco explicar. Entonces muchos tuvieron menos puntos de los que por ahí podrían haber tenido por el contenido, por descuidar, o no sé por qué, por no haber apelado también a su capacidad de síntesis a la hora de responder cada una de las preguntas. Entonces, también tener en cuenta el tema de qué tipo de letra se pedía, si se pedía interlineado 1,5, muchos tenían en 1,15, era 1,5, 1,5 el que se pedía. Y otra cosa que es un tip, porque no lo pedíamos nosotros, pero me parece que está bueno que lo tengan en cuenta para la próxima. Repito, nadie lo miró porque no lo habíamos pedido, pero está bueno justificar el texto. Eso, si no lo saben hacer, bueno, lo googlean y les aparece a dónde tienen que apretar para que el texto esté justificado. Queda mucho más prolijo, incluso creo que ganan espacio para poder escribir más. Así que piénsenlo y ténganlo en cuenta, eso de justificar también el texto. También, de hecho, podían jugar con los márgenes, nadie les pidió un margen determinado ni nada. Entonces, también pasarse de la extensión en relación con la letra y eso, la verdad es que a veces por ahí obtuvieron una nota menor a la que podrían haber obtenido por haber equivocado el tipo de letra y no haber prestado atención a esa consigna. Entonces,
Esta primera cuestión es re importante, re fácil de resolver y creo que les puede jugar muy a favor a predisponer mejor a la persona que corrige. Creo que les puede resolver muchos problemas que hubo con el tema de la extensión por no haber puesto la letra que correspondía y por lo tanto pasarse de las páginas que se podía escribir. El segundo punto con respecto a la corrección es el tema del vocabulario, el registro, el estilo de escritura, que ya es un poquito más complejo de cambiar, pero que también se puede. Para empezar, no aceptamos abreviaturas de palabras, ni K para poner que, ni Q apóstrofe, ni nada de eso que se usa en el chat o en el WhatsApp. Traten de no usar, no lo usen en el parcial, eso no quiere decir que hayan desaprobado por esto, repito, son cosas que no cumplen con ese registro que se espera en un parcial, que tiene que tener cierta formalidad. En este sentido, cuiden esas cosas, el Word mismo les marca en rojo cuando hay una palabra con falta de ortografía, no se baja puntos por falta de ortografía, pero de todas formas, abrir un Word y ver que está todo subrayado en rojo, o todo subrayado o rojo y azul, porque también les marca en azul cuando hay algún error de signos de puntuación, es como haber entregado algo que no revisaron demasiado. Entonces, fíjense cuando les marca todo en rojo, de qué pueden corregir, de qué cosas, en dónde hay errores de ortografía, que el registro sea formal, repito, no usen frases coloquiales como por así decirlo, por ejemplo ponían a veces si entendí bien el texto de Hobbes, lo que Hobbes plantea, ¿no? Esas frases no las usen. Ustedes cuando escriben el parcial saben muchísimo de Hobbes y Locke y de Rousseau y de los sofistas y tienen una seguridad muy grande, tienen que tener para decir lo que dicen aunque no tengan ni idea de lo que están escribiendo. Pero no denoten esa inseguridad ahí. Eviten estas frases tan coloquiales. Otro también, que también no bajo puntos, pero va como haciendo un parcial que estaba más flojo, que no baja puntos de, por esto le voy a bajar un punto, pero va como, la nota va perdiendo como peso, ya como un parcial medio abandonado, como dejado a su suerte. Otra de las cuestiones es fijarse de no hablar en primera persona del plural, que eso apareció mucho, que decían como, y en el estado de guerra de Hobbes nos matamos entre todos. No, nosotros no nos matamos, o cuando están hablando del ser humano, traten de no hablar en primera persona del plural, sino que lo que plantea el autor es que el ser humano hace como en tercera persona, que es más correcto en cuanto al registro. Entonces, como decía antes, registro formal, tengan eso en cuenta, eviten las frases coloquiales, las frases que uno dice cuando habla, no las escriban, piénsenlo de otra manera, quítenle esas cosas como de latiguillos, ese por así decirlo, un digamos también que aparece, como digamos que Hobbes, digamos no, evitemos la primera persona del plural, utilicemos vocabulario formal, revisemos, y ahora yo estoy hablando en primera persona del plural, revisen las faltas de ortografía, los problemas de puntuación, eso, el mismo Word es bastante buchón y te muestra dónde hay errores de ortografía. Y en cuanto al estilo también, eviten los esquemas, eviten poner como conflicto, 2 puntos, sociedad, 2 puntos. Cuanto más cohesión haya entre lo que escriban y más ordenado esté y puedan partir de una introducción, un nudo y un desenlace para explicar los autores mejor. En este sentido también fíjense de no copiar citas textuales y que no estén explicadas, porque la verdad que eso no hace ningún aporte a lo que ustedes quieren plantear en el parcial, entonces les pedimos también que tengan en cuenta eso y que se fijen bien en este sentido, ¿no? El estilo, el registro y el vocabulario son importantes y me parece que está bueno que le presten atención. Entonces estas primeras dos cuestiones que planteé, una de cumplir con la consigna y la otra de cumplir con este registro formal que se espera, me parece que es posible y fácilmente modificable para la próxima. El tercer punto que les quiero plantear sigue siendo bastante simple, pero bueno, acá se complejiza un poco más que lo que veníamos diciendo antes. En este caso es el tema de cumplir con la consigna, pero en términos conceptuales. La primera pregunta, que era sobre los sofistas, sobre Da Silveira, era siempre de vínculo, era siempre vincular un concepto con otro, el de isonomía con el de libertad, el de la lógica de aparición con la política griega. En general lo que pasaba en los parciales era que se escribía un concepto y se escribía otro y no había vínculo. Y en este tipo de parciales, como tienen el texto ahí,
La idea es que el trabajo de ustedes sea ese vínculo, porque la definición de cada uno de los conceptos está en el texto. Entonces, a veces por ahí van a ver que ustedes hicieron como un desarrollo de cada uno de los conceptos, pero no los vincularon, y eso sí les bajó puntos, y eso sí, incluso pueden no haber aprobado a pesar de haber descrito o explicado bien los conceptos. Si no le incluyeron palabras de ustedes o no los desarrollaron de tal forma que viéramos que hubo una elaboración de esos conceptos, bueno, entonces no hay ningún aporte de su parte. Lo que se pedía justamente era eso. Lo mismo en la segunda parte, en la segunda pregunta. Se pedía justificar por qué eligieron a esos autores. Muy poco justificaron por qué cada párrafo era del autor que habían elegido. La página donde estaba el párrafo no era justificación. La idea es que ustedes dijeran por qué algo de eso que habían leído les parecía que era de ese autor, más allá de que lo habían encontrado en el texto. Entonces, prestar mucha atención a lo que se pide. Si lo que se pide es idea de conflicto, por ejemplo, yo tengo que identificar, yo como profesora, como persona que está corrigiendo, tengo que identificar fácilmente dónde plantean esto del conflicto, dónde están describiendo el conflicto para el autor. A veces hacían párrafos enteros que no estaba mal, pero no estaba de manera explícita planteado el lugar donde aparecían cada uno de estos conceptos. Y eso yo lo dije a los que me preguntaron por privado si podían hacer un solo párrafo, lo podían hacer, pero tenía que estar claro dónde se respondía cada cosa. Eso también faltó. Y repito, era un parcial domiciliario, ustedes los textos los tenían. Nosotros necesitábamos ver qué era lo que ustedes le estaban poniendo a ese texto. La idea era que ustedes pudieran elaborar eso, ver, bueno, leí todo el autor, lo entendí, qué idea de hombre tiene, bueno, lo busco, qué idea de conflicto tiene, lo pienso, lo elaboro. Eso faltó un montón y eso era justamente cumplir específicamente con la consigna. Sé que era difícil, sé que es un ejercicio complicado, pero bueno, de eso se trataba un poco el aporte que ustedes tenían que hacer. Por eso cumplir con la consigna en este sentido de si les piden un vínculo, que esté el vínculo, si les piden una justificación, que esté la justificación, era importante en este caso. Así que piénsenlo para el próximo parcial. Si lo que se pide es ese análisis, tratar de hacerlo de alguna manera más simple, menos simple. Por ahí no lo entienden del todo, pero pueden explicar el autor y más o menos plantear dónde encuentran determinados conceptos pedidos. Bueno, va a estar bien, por ahí no va a ser para un 8, pero va a ser para un 4 y eso es importante, cumplir con la consigna. Y una cosita más con respecto a esto de cumplir las consignas en términos más conceptuales. El hecho de que lo que se tomaba eran los textos de prácticos no significaba que no tuvieran en cuenta los videos de teóricos. Por eso aparecía la pregunta sobre las bases teóricas y el contexto histórico de los autores, que eso muchas veces nada más lo nombraron al pasar y la idea era que pudieran hacerlo jugar con los videos que tuvieron de teóricos. Entonces vean los videos de teóricos también, que no son específicamente del texto como si los prácticos, pero después, bueno, evaluamos también que puedan entender cuál es el rol de ese autor en relación a sus influencias teóricas y a su contexto histórico. Eso es importante también que lo tengan en cuenta a la hora de armar el parcial. No era solo nombrar las bases teóricas, sino desarrollar un poquito más con las herramientas que tenían en los videos de teóricos, que ya dije 50 veces videos de teóricos. Y acá, punto número 4, se viene la parte más compleja, que es la de la precisión conceptual. Y esto sí ya es quizás para pasar una nota de aprobación o una nota de promoción o incluso una nota ya donde te sobra para la promoción. Dicen que las ciencias sociales lo único que tenemos para expresarnos son las palabras, es el lenguaje. Entonces a veces hay que ser bien precisos a la hora de explicar un autor o la teoría de un autor en relación con este vocabulario que uno utiliza. Más allá del registro, que era lo que hablábamos antes, de si es formal o informal, ojo con la forma en la que ustedes reinterpretan lo que dice el autor. Por ejemplo, cuando van a describir al hombre según Hobbes, pueden decir que Hobbes tenía una antropología negativa, pueden explicar que el hombre en el estado de naturaleza estaba regido por sus pasiones, que estas tenían que ver con su inseguridad, la competencia, el afán de gloria. Bien, para decir que el hombre es malo, por ejemplo, y ahí queda la descripción del hombre en la naturaleza de Hobbes, y no es del todo certero en relación con el planteo de Hobbes. Y además no termina de explicar a qué hace referencia uno con eso. Si bien ustedes pueden haber leído Hobbes y haber entendido eso no es específicamente lo que plantea el autor. Y ahí acá está la complejidad más grande, por eso les decía que iba de cosas menos complejas a la más compleja.
No tienen que repetir exactamente lo que dice el autor, pero hay conceptos que son claves y que tienen que estar en relación con el autor. Esto que les decía, la inseguridad, el deseo de gloria y la competencia, bueno, van a aparecer, tienen que estar. Esas precisiones conceptuales son importantes y ese juego entre poner los conceptos del autor, pero además volcarle su propia impronta, es lo que es más complejo en los parciales de la facultad, de la universidad. Les voy a mostrar un video que yo suelo mostrar cuando doy Hobbes en mis clases, que es de un programa de Fantino, de Animales Sueltos, de hace muchos años, creo que es el 2011, donde él estaba entrevistando a Aníbal Fernández, que no tiene nada que ver Aníbal Fernández, fue totalmente casual. Y él explica a Hobbes, y también no es nada en contra de Fantino, para nada, pero lo explica a Hobbes en unos términos que no son del todo correctos. En 10 segundos él planteó un resumen de Hobbes. Y quiero mostrarles que, si bien evidentemente lo leyó a Hobbes y más o menos entendió lo que quería decir, no tiene esa precisión conceptual que es la que se espera en un parcial universitario. Por eso digo, no es en contra de Fantino para nada, ni queremos criticarlo, pero cometió los errores típicos de parcial si estuviera haciendo un parcial. Les quiero mostrar, que lo escuchemos una vez y después lo voy a poner por partecitas. Vos sos un tipo leído. El Leviatán de Hobbes, que creo para mí es una de las obras fundamentales, justamente habla de esto, de que yo como ciudadano de un Estado, te entrego a vos, que sos el Estado, o que manejás el Estado, una parte de mis libertades individuales, ¿no es cierto? Ahora, vos manejámelas bien. Bien, entonces, ahí lo escuchamos, cómo explicaba Hobbes. Y si yo tuviera que calificarlo, diría, bueno, lo que les decía antes, lo leyó, más o menos lo entendió, pero hay un montón de errores conceptuales que no le puedo dejar pasar para tener más nota. Y no sé ni siquiera si aprueba en este caso. Pero quiero ir por partes a marcar por qué puede que algo que más o menos bien explicado, pero le faltan algunos conceptos, puede perder algunos puntos en relación con la explicación que dio. El Leviatán de Hobbes, que creo para mí es una de las obras fundamentales, justamente habla de esto, de que yo como ciudadano... Primero dice yo como ciudadano, no es yo como ciudadano, es yo como ser humano, como hombre, si queremos hablar en los términos del autor. También por eso yo hablo de hombre en los videos, no porque me guste hablar de hombre como especie, me voy a hablar de seres humanos, de personas, de individuos, sino porque es los conceptos que usan los autores, entonces hay que tomar eso. Entonces él dice yo ciudadano, ahí ya empezó mal. El ciudadano no es el que pacta, todo lo contrario, el ciudadano se crea después, es el súbdito. De un Estado, te entrego a vos, que sos el Estado. Entonces el primer error es hablar de ciudadano que le sea al Estado. No, los ciudadanos, no, el hombre en estado de naturaleza pacta con los otros hombres y constituye ese soberano que es el Leviatán. Entonces sería impreciso hablar de un ciudadano que le cede al Estado. Y además dice un ciudadano al Estado le cede al Estado, ¿no? Entonces hay algo que no termina de estar bien. Que manejás el Estado una parte de mis libertades individuales. Te cedo a vos, que sos el Estado, una parte de mis libertades individuales. Ojo, no. Lo que se cede son todos los derechos naturales, excepto el de la autopreservación. Decir que se ceden parte de las libertades individuales no es del todo preciso. A eso voy. Ahora, vos manejámelas bien. Y ahí, la verdad, la terminó de rematar, porque ¿cómo vos manejámelas bien? Recordemos que el soberano se constituye en actor de la autoría de los súbditos, entonces nunca comete perjuicio y nunca es posible que el súbdito le diga vos manejámelas bien, no existe esa posibilidad. Justamente por eso, de eso se trata el Leviatán y de eso se trata entender todo lo que implica el pacto en Hobbes. Entonces, en ese pequeño fragmento que vimos, aparecen un montón de los errores que se suelen cometer con todos los autores, que es de está bien, pero no está del todo bien explicado, pero le falta un poco de precisión. Entonces esas precisiones, esos conceptos clave que marca el autor, es importante que estén, porque nosotros decimos, bueno, lo leyó, lo entendió y puede usar los conceptos importantes del autor, sabe cuáles son. A pesar de que, y repito por enésima vez, esta es la complejidad, que sean los conceptos del autor sin ser transcripciones textuales, sin comillas, sin ser cosas sacadas de internet, sin ser párrafos enteros, aún comillados, pero sin explicación. Bueno, eso es fundamental. Entonces espero que esto les haya servido como algo gráfico de los errores que a veces se suelen cometer, que no son errores de no haber leído, pero sí de no haber sido sabido ser precisos en cuanto a los conceptos importantes del autor. Les recuerdo, cuando van a hablar de la idea de hombre, hablen de antropología positiva, antropología negativa,
hablar del hombre como bueno o malo no tiene la precisión teórica, la profundidad teórica que tiene explicar o desarrollar un poco mejor lo que plantearían los autores. Y el último punto, pero no por eso el menos importante, es lean el texto, que es un poco lo que yo les decía en el último video anterior. No se queden con los videos, no se queden con las clases, no se queden con los resúmenes que les hayan pasado, que hayan encontrado en internet. Lean el texto, que esa es la única clave en la cual van a mejorar todas esas cuestiones que yo marcaba en el punto 4. El texto les da más herramientas, les da más conceptos, les ayuda a entender y a poder interpretar un poco mejor al autor. De hecho, lean el texto, después ven el video, después pueden hacer las guías de lectura que tienen en la primera parte. Todo eso va haciendo que tenga más riqueza los parciales. Si solamente se quedan con los videos, primero que después transcribir los videos o decir lo que nosotros decimos, ya sabemos, nosotros tenemos claro lo que hemos dicho en los videos, entonces nos damos cuenta cuando están repitiendo exactamente eso y no les da la posibilidad de desarrollar. Y en este tipo de parciales que son domiciliarios tienen que desarrollar, tiene que haber una elaboración teórica porque el texto lo tienen al lado. Entonces, como les decía antes con respecto a la precisión en la respuesta a la consigna, tiene que aparecer sí o sí algo que ustedes hayan elaborado. Y si no aparece, por lo menos tiene que estar correcto lo que pedimos sobre el autor. Y para que esté correcto, tienen que haber leído el texto. Entonces, no se queden con los videos o con las clases o con los debates en el foro. Por favor, presten atención a eso, a leer los textos de primera mano, que tienen la suerte de tenerlos todos subidos al aula virtual. Sé que es incomodísimo leer de la pantalla, pero por lo menos no hay que estar buscando a ver si tengo el texto correcto, si que está cerrada la fotocopiadora, que las fotocopias, que no sé qué. Por lo menos la ventaja es que los tienen todos juntos ahí, léanlos de ahí para el recuperatorio, en el caso de que tengan que recuperar. Así que bueno, repito como al principio, no se desanimen, no se desalienten, sigan adelante, tienen el recuperatorio, tienen el segundo parcial. Y espero que estas consignas básicas de las cosas que han fallado en este primer parcial les sirvan para mejorar para el que viene y para repuntar y poder meter la materia en un contexto tan particular. Es como un logro doble. Así que bueno, nada, mucha suerte y nos seguimos viendo en los próximos videos, las próximas clases.